Siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 1916. Se propone modificar el artículo 2 e incorporar el artículo 4A a la ley 28.308, ley que regula el uso del descanso pre- y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta, presidente de la Comisión de Defensa, hasta por 10 minutos. Señora Presidenta, colegas congresistas, efectivamente, el día de hoy, en nombre de la Comisión de Defensa, vamos a exponer el proyecto de ley 1916, que modifica el artículo 2 e incorpora el artículo 4A de la ley 28.308. Esta ley regula el uso del descanso pre- y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo, señora Presidenta, y en ella, en un resumen, quiero señalarles lo siguiente. Este proyecto amplía el descanso pre- y postnatal de 45 días a 49 días de descanso, en un primer orden. Además, establece diferir parcial o totalmente el descanso prenatal y acumularlo con el postnatal, pero con un requisito, colegas congresistas: la presentación de un informe médico en el cual se señale de manera clara e indubitable que esta postergación o este descanso no afecta al gestante o al concebido. También permite extender el descanso postnatal a 30 días en los casos de nacimiento múltiple o nacimiento de niños con discapacidad que también debidamente haya sido acreditado. Este dictamen contempla, señora Presidenta y colegas, el poder gozar del descanso físico vacacional a partir del siguiente día de descanso postnatal. Hace también esa atingencia. Del mismo modo, establece algunas tareas. El caso de convertir en obligatorio, planificar, programar, mientras dure el descanso pre- y postnatal, los servicios institucionales donde prestan servicios el personal militar y policial femenino para no afectar el funcionamiento y el servicio que tienen que brindar. De otro lado, también consagra percibir durante el periodo pre- y postnatal el monto equivalente a la remuneración consolidada más la bonificación que estuvieran percibiendo las beneficiarias el día previo al que ejerce el descanso prenatal, sea esta la bonificación por desempeño efectivo de cargos de responsabilidad o la bonificación por función administrativa y de apoyo operativo efectivo, esto establecido en el decreto legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar y policial. Quiero también señalar de que esta es una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, por lo cual su reglamentación y evaluación de orden presupuestal concluye en no resultar un gasto adicional, sino que forma parte de la responsabilidad de los ministerios que en el caso están comprendidos, Defensa y del Interior. El dictamen, colegas, no colisiona con ninguna disposición constitucional, todo lo contrario, permite el ejercicio del derecho fundamental a la igualdad de la ley, pues se busca equiparar los derechos de la mujer gestante de las Fuerzas Armadas y policiales con el de las trabajadoras gestantes de las demás entidades públicas, las que por mandato de la ley 30367 ya gozan de estos beneficios que recoge hoy el dictamen de la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
este dictamen, esta propuesta ha sido aprobado por unanimidad en su 7ª sesión ordinaria, que fue celebrada en octubre del 2017, buscando un trato igualitario independiente del régimen laboral o de la institución a la que pertenecen. Quiero resaltar que el proyecto 1916-2016, que ha motivado el dictamen correspondiente, se sustenta en el principio del interés superior del niño y el respeto a sus derechos. Por ello, durante el descanso pre- y postnatal, no solamente se busca proteger a la gestante militar o policial, sino sobre todo, como ya lo he señalado, preservar el interés superior del concebido del niño, según fuera el caso. Por lo que hace necesario que durante estos periodos pre- y postnatal el Estado adopte medidas que garanticen a la madre gestante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú mejor condiciones para la salud de ella y del niño. Quiero precisar nada más, dado cuenta que este proyecto tuvo como sustento o hacía referencia a una ley de presupuesto del año 2017, en estos instantes, señora Presidenta, como corresponde, estoy presentando el texto sustitutorio, pero solo que tiene que ver en el extremo que se debe señalar la ley de presupuesto del presente año 2019, pero que tiene que hacer vía ese mecanismo. Por estas consideraciones expuestas ante la representación nacional, solicito, colegas congresistas, puedan debatir, no sin antes decirles que ha sido aprobado por unanimidad. En consiguiente, les pido después del debate, si así lo consideran, su aprobación en el sentido favorable con lo que hemos señalado por el texto sustitutorio del dictamen recaído en el proyecto de ley 1916 del año 2016, Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, señora Presidenta, por la oportunidad. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los colegas congresistas. Señora Presidenta, saludo por este proyecto de ley y también saludo a toda la Comisión de Defensa, a todos los integrantes. Presidenta, este proyecto es que vamos a modificar el derecho de todas las trabajadoras gestante pública o privada. Hoy en día tienen y están muchas veces abandonadas. Se trata, Presidenta, del descanso pre- y postnatal de acuerdo a la ley. Sin embargo, este derecho otorgado mediante la ley 30367 no abarca al personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Esto es discriminatorio y por mucho tiempo hubo esta discriminación. Más aún que la forma de trabajo que desempeña el personal militar es muy sacrificada y muchos de nosotros lo sabemos. Muchas veces no tienen un sábado, un domingo para descansar y estar con su familia, que lo merecemos todo ser humano. Y hasta arriesgan sus vidas en la defensa nacional y de todo el país entero. Señora Presidenta, hoy tenemos la oportunidad, colegas congresistas, de reivindicarnos y devolverles el derecho que les corresponde, el objeto del descanso para las gestantes militares. No solo es de protegerlas por el riesgo de su función, sino también por la preservación del interés superior del niño, que es garantizar su desarrollo integral. Entonces, ¿qué mejor tiempo invertido que esa madre va a tener con su hijo, brindándoles el cuidado en salud, alimentación y afecto, creando este vínculo afectivo entre ambos? Además, que perciban un sueldo en el monto que sea igual al de antes del respectivo descanso. También adicional a ello, si tuvieran un niño o niña con discapacidad, se les brinde 30 días de descanso postnatal adicional para brindarle el acompañamiento en sus tratamientos. Por eso, Presidenta, reitero. Para que termine, congresista. Por eso, Presidenta, exhorto a mis colegas congresistas por intermedio suyo. Este es el tipo de proyectos que debemos debatir acá, en vez de estar desperdiciando tiempos en insultos
o cosas bajezas que no da por el buen comportamiento que nos están viendo, en especial nuestros jóvenes. Saludo, reitero mi saludo, Presidenta, por tanto, es lo justo. Entonces, por igualdad, Presidente, tiene que haber una ley para igualdad y apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Glave. Un saludo a los colegas. El presidente de la Comisión de Defensa nos acaba de señalar que se está tomando la decisión de igualar y equiparar la situación del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía a la situación de todas las mujeres empleadas públicas, presidente. Y que con eso se lograra tener 49 días de descanso antes y después, y que además la compensación económica, y esto es súper importante, colegas, no es solamente la remuneración formal, sino la remuneración más las bonificaciones. Porque hay que saber que en el Estado muchísimas veces lo que tenemos es una disparidad entre lo que realmente recibimos y lo que es considerado el salario. Sin embargo, presidente, solamente hay una cosa que quisiéramos decir, y es que ojalá hiciéramos esto no solo para el personal femenino de la Policía y de las Fuerzas Armadas, sino realmente para todo el personal del Estado peruano. Esto no alcanza a las mujeres CAS, colega. Para el caso de las mujeres CAS, contratadas bajo el régimen CAS, ellas no tienen el derecho a la remuneración completa, sino a unos topes que son señalados formalmente por parte del Estado. Esos topes, a través suyo, Presidenta, al presidente de la Comisión de Defensa, que sé que eso no es materia suya, sino que es materia que debemos discutir en general en este Parlamento, esos topes no son lo que realmente se lleva como bonificación la trabajadora, sino es un monto muchísimo menor. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchas mujeres gestantes que ya están en el tiempo de descanso y que podrían hacerlo al saber que la bonificación económica, Presidenta, porque son trabajadoras CAS, no es equivalente a su salario real y a las bonificaciones que reciben, sino al tope señalado formalmente por el Estado, prefieren arriesgarse y mantenerse en el trabajo antes que tomar el descanso, Presidenta. Ojalá podamos hacer esa corrección y eliminar estas diferencias que tiene un régimen como el que tenemos de CAS, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Gracias, Presidenta. Saludar esta iniciativa, que creo que hoy se hace justicia, Presidenta. Mujeres que dan la vida por la patria, que trabajan con momentos de vulnerabilidad a su vida y que no tengan los derechos que tienen los otros trabajadores del Estado es algo terrible, Presidenta. Considero que hoy se hace justicia a esas mujeres que nos representan en las Fuerzas Armadas, policiales y que han defendido nuestra patria. Considero que deberíamos tener una votación unánime. Definitivamente hay grandes retos que debemos hacer. Ayer hablaba un congresista sobre la eliminación del CAS. Temas que realmente se han venido trabajando hace años, pero que dejamos que esta situación pase y no hacemos justicia. Es más, hay la ley Servir, que yo no sé para qué se ha aprobado si no se implementa, donde se mejoraría definitivamente la carrera pública, que se buscaría la meritocracia. Hoy tenemos un Estado atomizado. En los últimos 3 meses han entrado 80.000 personas más al Estado y teniendo un proceso de desaceleración económica en nuestro país. O sea, yo no entiendo para qué se necesita más gente, pero en fin. Lamentablemente el Estado muchas veces se toma como una agencia de empleo. El Estado, cuando es eficiente, debería ir reduciéndose, Presidente, y que los trabajadores tengan una buena forma de tener una remuneración adecuada en base a su meritocracia, en base a... Para que concluya, congresista. Es por eso yo creo que hoy, Presidenta, y saludo a la mesa que haya puesto este proyecto de ley, a la Comisión de Defensa,
que el Congreso haga justicia. En este caso, nos gustaría que todos podamos tener nuestros derechos como corresponde, pero el Estado realmente en estos momentos pasa momentos difíciles económicamente, y que creo que es por la mala administración, es la mala gestión que existe, pero no hay una visión de quien nos lidera en estos momentos, que es el presidente Vizcarra, de la gran reforma que necesita el Estado. Hay una incapacidad total en la ejecución del gasto, una incapacidad que se refleja en los diferentes sectores, especialmente en educación y en salud. Pero hoy nos unimos para hacer justicia con las mujeres que nos representan en nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Carla. Tiene la palabra la congresista Cruz Tevez. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo, saludar a los colegas congresistas. El dictamen, presidenta, propone equiparar el derecho del personal gestante femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con el derecho que la ley otorga a toda trabajadora gestante, modificando para este efecto la Ley 28.308, ley que regula el uso del descanso pre- y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Colegas congresistas, como todos sabemos, el periodo del embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para las trabajadoras y en consecuencia de sus familias. Por ello es importante ofrecer un marco legal que proteja los derechos de toda madre gestante y que brinde la seguridad necesaria durante el embarazo y posteriormente, sin distinción, logrando proteger no solo a la madre, sino también privilegiando el interés superior de los niños y niñas. Así, de esta manera, colegas, se propone modificar el artículo 2 de la Ley 28.308, incrementando de 45 días a 49 días el descanso prenatal y de igual manera y por el mismo periodo en el caso del postnatal. También facilita la posibilidad que el personal femenino gestante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú puedan decidir gozar del descanso prenatal de manera diferida, parcial o totalmente, incluso acumulando con el postnatal. Otro aspecto para destacar, colegas, es la inclusión del derecho de extensión del descanso postnatal por 30 días naturales adicionales en los casos de nacimientos de niñas o... Para que pueda concluir, congresista. En el caso de los nacimientos de niños o niñas con discapacidad. Es importante resaltar que la propuesta contiene disposiciones complementarias finales que exceptúan a los pliegos de defensa interior de la prohibición contenida en el artículo 6 de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Gracias, colegas, y desde mi bancada, nosotros desde Alianza para el Progreso, sí vamos a apoyar este dictamen. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Mariela Foronda. Gracias, presidenta. Primero, saludar por la iniciativa que ha tenido la Comisión de dictaminar el proyecto de ley 1916, iniciativa que ha venido desde el Poder Ejecutivo, con lo cual coincidimos plenamente, porque si estamos por afirmar las políticas de equidad de género en nuestro país, pasa por el reconocimiento de los derechos de miles de mujeres que todavía no acceden a ello, empezando por casa, porque tenemos a muchas policías femeninas que estaban en un régimen que es absolutamente injusto e inequitativo cuando se trata de, y discriminador además, en relación a las demás trabajadoras que tienen 98% de descanso por maternidad. Por lo tanto, con el fin de promover y de cumplir este primer poder del Estado, con el principio de igualdad y derechos humanos de mujeres y protección de los menores de edad,
es que el Frente Amplio va a apoyar absolutamente esta iniciativa, porque no hay ninguna causa que justifique este tipo de discriminación. Como referencia nomás debemos tener en cuenta, colegas, que existen 23.000 mujeres policías que en el caso que les toque ser madres ya no serán discriminadas, como también en el caso de las Fuerzas Armadas es el 12% del personal militar mujer las que serán beneficiadas con este proyecto de ley. Y termino diciendo que coincido plenamente con mi colega Marisa Glave en el sentido de que esto, aun cuando no es materia del debate de la ley ahora, debería ser incluyente y extensivo para las miles de mujeres que están en una situación de casi esclavitud por la aplicación y la vigencia de un régimen injusto que es el CAS, una norma que está esperando que este Congreso lo debata para su aprobación y superar así los temas de inequidad y las brechas que todavía como país tenemos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Concluir el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Presidenta, muchísimas gracias. Hemos escuchado con gran atención las opiniones de los colegas y creo que estamos en el mismo sentido. Este es un avance importante. Solo quiero hacer una precisión para que conste en actas. En el artículo 1, en la parte que plantea la modificación del artículo 2 de la ley 2838, ley que regula el uso del descanso pre y postnatal de personal femenino, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, con el texto siguiente. Artículo 2, descanso pre y postnatal. En el 2.1 se refiere, dice, el personal militar femenino de las Fuerzas Armadas. Ahí debe decir el personal militar femenino de las Fuerzas Armadas y policial, y el personal policial, perdón, de nuevo, quedaría así. 2.1, el personal militar femenino de las Fuerzas Armadas y el personal policial femenino de la Policía Nacional del Perú. Habíamos obviado consignar la palabra al lado de y el personal, la palabra policial, con lo cual subsanamos esa omisión. Con esta consideración, señora Presidenta, solicito que podamos ir al voto. Muchas gracias. Congresista Marisol pide una interrupción. Congresista Elías. Congresista Marisol, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, ya lo había señalado, creo, el presidente, pero habría que precisar que en las disposiciones complementarias finales que efectúan los pliegos de defensa interior de la prohibición contenida en el artículo 6, dice la ley 3518. Habría que cambiar y señalar que es la ley 3879, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 y no 2017. Creo que habría que hacer esa precisión porque la iniciativa fue aprobada anteriormente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Elías. Perfecto, ya se encuentra en el texto sustitutorio todas las aclaraciones que han sido formuladas por el presidente y la congresista Espinosa. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Hola, hello. Bien, se registra entonces la asistencia antes de someter a votación el proyecto de ley 1916 que propone modificar el artículo 2 e incorporar el artículo 4A a la ley 2838, ley que regula el uso del descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Este proyecto fue aprobado por unanimidad con una fórmula sustitutoria publicado en el portal del Congreso el 23 de octubre del 2017 y ha sido sustentado por el congresista Elías Rodríguez como presidente de la Comisión de Defensa, ¿no? También se han recogido todas las
precisiones que se han realizado durante el debate. Se propone modificar el artículo 2 de la ley que regula el uso del descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Propone incorporar el artículo 4A a la ley, ¿no? Se establece una excepción a los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior de la prohibición contenida en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. Se ha tomado en cuenta también otras leyes como la ley 3367 que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso. Esta norma contiene disposiciones genéricas que regulan la protección a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 89 congresistas. Por contener la propuesta legislativa en su primera disposición complementaria final, una exoneración a la ley de presupuesto, de acuerdo con el artículo 81 del reglamento del Congreso de la República, se requiere para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de congresistas presentes. El número de congresistas presentes es 89. La mitad más uno, 46 congresistas. Al voto. Bien, entonces se necesitan 46 votos para aprobar este proyecto, el proyecto de ley 1916 aprobado en la Comisión de Defensa. Repetimos, esta ley propone modificar el artículo 2 e incorporar el artículo 4A de la ley que regula el uso del descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Hay 89 congresistas presentes y se requiere los votos de la mitad más uno, es decir, 46. Hay que señalar que el proyecto ya ha recogido las sugerencias de los parlamentarios. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 85 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley que modifica el artículo 2E, incorporar el artículo 4-A a la ley 28.308, ley que regula el uso del descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Más Takayama, verde. Bartra, verde. Congresista Alcalá, verde. Congresista León, verde. Congresista Melgarejo, verde. Congresista Tucto,
verde. ¿Cómo? Gilborio. Verde. $92 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Presidenta, por su intermedio, agradecer a los colegas por este importante apoyo a la personal femenino de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y solicitarles para poder ganar tiempo, brinden en base a sus votos la exoneración de la segunda votación. Gracias, Presidenta. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Se somete a votación la exoneración de la segunda votación. Recordemos que con 92 votos a favor fue aprobado el proyecto de ley 1916, ¿no?, que propone modificar el artículo 2 de la ley que regula el uso del descanso pre y postnatal de personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se establece una excepción a los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior de la prohibición contenida en el artículo 6. Se contempla que la aplicación de lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los Ministerios de Defensa e Interior sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Dispone que de manera conjunta el Ministerio de Defensa e Interior, en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente ley, adecúan el reglamento de la ley que regula el uso del descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprobado por Decreto Supremo 001-2005, así como el reglamento del Decreto Legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprobado mediante Decreto Supremo 013-2013, a los alcances de la presente ley. Recordar que este es el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en octubre del 2017 en la Comisión de Defensa. Se va a cerrar la votación, congresistas, los que faltan aún votar. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación, votación cerrada. Han votado a favor 83 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Salazar, Milagro Salazar, verde. Congresista Alcalá, verde. Congresista Bartra, verde. Congresista Takayama, verde. Congresista Alcorta, verde. Congresista Melgarejo, verde. Congresista Vilcatoma, verde. Congresista Cuña, verde. Las dos votaciones. Congresista León, verde. Congresista Apaza, verde. Congresista Gilbonio, verde. Congresista Tucto, verde. Congresista Lescano, verde. Las dos votaciones. La congresista Alcorta, las dos votaciones, verde. Congresista Acuña, las dos votaciones, verde. Congresista Paza, las dos votaciones, verde. $96 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1916. Siguiente tema. De la Comisión de Justicia.